Gómez. Él se encuentra en la redacción de Latina. Santiago, ¿has podido escuchar las declaraciones de los congresistas de la bancada de Perú Libre con total nitidez? Fátima, buenas tardes. No es una buena mañana, no es un buen mediodía para el país. La política del consenso, la política del diálogo, sin enfrentamientos, sin conflictos, sin medidas extremas. Esa política ha fracasado nuevamente, fracasa como lo viene haciendo hace 5 años, Fátima. Esta mañana 28 congresistas han iniciado formalmente el trámite de vacancia contra el presidente Pedro Castillo, este trámite de destitución del jefe de Estado que se presentó, es este documento que tengo en mis manos, 17 páginas tiene este documento con esta moción de vacancia que es el inicio formal de un trámite que puede poner al país al borde nuevamente de una crisis política como la que ya hemos vivido en los últimos años. Vamos a hablar punto por punto sobre este documento ingresado, te decía, a las 11:38 de la mañana. Con esto, para que la ciudadanía entienda, se inicia formalmente lo que escuchamos la semana pasada de voz de la congresista Patricia Chirinos, que decía: ya tengo una moción de vacancia escrita, solo me faltan las firmas. Consiguieron las firmas necesarias, 28 congresistas respaldan este pedido. Vamos a ir punto por punto, Fátima, porque Correcto. Es un texto, un documento que recoge exactamente 7 puntos de los que se acusa al presidente Pedro Castillo. 7 puntos importantes, 7 detalles que podríamos decir son las cosas que la oposición política considera que son sustento, son justificación para destituir al presidente. Punto número 1, presunto uso ilegal de fondos públicos en la campaña de Perú Libre. Aquí, Fátima, acusan directamente a la vicepresidenta Dina Boluarte, pero dicen que efectivamente se usó fondos públicos para llegar al poder enmarcado en una situación del gobierno regional de Junín. Por supuesto, cada uno de estos puntos debe sustentarse. Punto número 2, designación de funcionarios vinculados al terrorismo. En este documento también se recuerda precisamente el caso, por ejemplo, del exministro Iber Maraví, que si bien no tenía sentencias judiciales ni investigaciones fiscales en torno a eso, estamos hablando de que lo consideran una razón para la destitución del presidente. Punto número 3. Ahí aparece presunto tráfico de influencias en los ascensos de las Fuerzas Armadas y la SUNAT, el caso de Bruno Pacheco. Ojo que no mencionan el tema de los $20.000. Ese tema parece que la oposición política se lo guarda para un segundo momento en esto que podría ser esta inicial trámite de vacancia. Tenemos más puntos, son 7 los hechos por los que el Congreso quiere vacar al presidente. Ahí están. Punto 4, Fátima, restablecimiento de relaciones con Venezuela. Acusan al gobierno de Pedro Castillo de generar una inestabilidad política de cara al extranjero, restableciendo relaciones con Venezuela. Recuerda que se designó a un embajador, o por lo menos se dijo que iba a designarse a un embajador con Venezuela. Hubo una conversación entre el presidente y Nicolás Maduro, pero la oposición política lo usa también como causal de vacancia. Quinto punto, inestabilidad económica. Así, etéreo, gaseoso este punto, Fátima. Inestabilidad económica. El presidente con sus decisiones causa inestabilidad económica, dicen los 28 congresistas que firman esta moción de vacancia. 6, maltrato a medios de comunicación, negativa a rendir cuentas del presidente Castillo. Ahí ponen como ejemplo estos temas que hubo de, por supuesto, maltrato físico contra unas reporteras que intentaban acercarse al presidente y fueron precisamente agredidas por el personal de seguridad del presidente. Punto número 7, permisividad. Ahí hay un pequeño error, permisividad ante la violencia contra la mujer. Mira, de ese punto también acusan al presidente Castillo y en este caso culpan a la designación de Guido Bellido. Patricia Chirinos, recordemos, tenía una acusación contra Guido Bellido por presuntamente haberla agredido verbalmente y por eso también acusan al presidente. 7 puntos, Fátima, que son, te decía, el inicio de un trámite que por supuesto deberá seguir un curso, pero que pone al país al borde de una situación de crisis política. Lo que entendíamos era que no había suficiente respaldo, suficiente consenso para sacar adelante este juicio político al presidente, este proceso de destitución, pero ya lo tenemos y por supuesto que es la noticia más importante del día, Fátima, porque ¿cómo queda el presidente Castillo ya con un trámite formal de vacancia, Fátima? Esto parece ser una espada de Damocles, una amenaza constante en contra del presidente.
No solo Pedro Castillo, Fátima, tendrá que corregir las acciones de su gobierno, sino que también deberá vivir bajo la amenaza de una posible destitución en la forma de vacancia por incapacidad moral permanente, que es lo que estamos contando esta mañana, Fátima. Correcto. Lo que es cierto es que son puntos a debatir. Primero se va a evaluar, evidentemente, si esta moción se termina, digamos, iniciando el trámite correspondiente más allá de haber obtenido las firmas. Pero hay varios puntos, cuando tú decías que es un poco gaseoso en algún punto cuando hablaba de la inestabilidad económica, lo que sí es cierto también es que hay puntos anteriores donde se habla de investigaciones, que son eso, todavía investigaciones por las que no se ha formulado, entiendo en algunos casos ni siquiera la formalización de la investigación a nivel fiscal, ni hay mucho menos acusación, que requiere celeridad, sí, que hasta ahora se preguntan si formalmente esto va a llegarle a salpicar no al Pedro Castillo presidente, sino al Pedro Castillo candidato para la presidencia de la República, pero no hay todavía una imputación directa. Entiendo que su nombre todavía no aparece en ninguna de los documentos o expedientes fiscales. Eso por un lado. Y por otro sí, pues pensaba hasta hace unos días que eso ya se había un poco perdido, digamos, en el intento que formuló la señora Chirinos, la congresista Chirinos al inicio, porque han venido también luego una crítica y otro cuestionamiento por los dichos también, esto ya de parte de la presidencia del Consejo de Ministros. Sin duda, permanente inestabilidad política desde hace varios años ya, Santiago. Parece que esa es nuestra normalidad. Fátima, puede gustarnos o no cómo está manejando el gobierno el jefe de Estado. Definitivamente la oposición política tiene clara una crítica, un rechazo a la forma en la que el presidente ha llevado estos poco más de 3 meses en el cargo. Pero ese solo hecho de que no nos guste cómo gobierna el presidente no parece ser una justificación clara para promover su destitución entrando al 4.º mes de gobierno. ¿Qué le espera al país si este proceso sigue adelante? Y yo te hablaba del fracaso de la política del consenso, del fracaso de la política del diálogo, de los puntos en común que pueden generar resultados para la gente, para conducir al país a una especie de estabilidad. Esto no se ha visto, Fátima. Aquí lo que ha ganado es un poco la confrontación, las ideas apuradas, el poco debate, el griterío que vimos la semana pasada en el Congreso termina concretándose con este pedido formal de destitución del presidente Castillo, que por supuesto debe ser visto en el Pleno. Y un detalle importante, veremos en los siguientes días cómo maneja este procedimiento la presidenta del Congreso, la señora Mari Carmen Alba, militante de Acción Popular, congresista de Acción Popular, que tendrá la difícil tarea de administrar este procedimiento legal, porque es legal el procedimiento de la moción de vacancia, pero veremos cómo lo administra. Ella puede tener la capacidad de seguir con este trámite o de más bien buscar convencer, buscar persuadir a la oposición política de no seguir avanzando con este trámite. Eso está en el fuero político, pero sin duda alguna son malas noticias para la democracia peruana, porque no salimos de una situación de vacancia y estamos hablando nuevamente de otra situación de destitución del más alto cargo del país. Esto no se sabe cuál será el futuro. A esto ha llegado la política peruana, y soluciones en la calle, respuesta a la ciudadanía, políticas públicas que atiendan directamente a los ciudadanos. Eso no es lo que estamos viendo, Fátima, y este choque permanente no beneficia a nadie, ¿no? Esto nuevamente nos habla de la falta de solidez de los partidos políticos también, de la falta de representatividad real, ¿no? De formación de cuadros que tengan la capacidad, en el supuesto que ha sucedido en este caso también, por ejemplo, de postular, puedan saber gobernar y gobiernen bien y transparentemente, y no solo haya un discurso repetitivo de lucha, por ejemplo, contra la corrupción, mientras que en la misma casa se están hallando indicios que generan preocupación al inicio de una nueva gestión. Y estoy evidentemente haciendo referencia a Bruno Pacheco. Es así, Fátima, es un gobierno débil el gobierno de Pedro Castillo. Eso lo ha ido demostrando con las salidas tempranas de los ministros cuestionados, con los propios errores de Pedro Castillo al hacer estas designaciones. Pero ese déficit, ese error de conducción en el gobierno no es solo en sí mismo una justificación para pedir la destitución de un presidente elegido por un periodo de 5 años, Fátima. Ya veníamos de una elección polarizada. Mañana estamos sacando un informe precisamente de esa política
de los extremos, que es la política que termina imponiéndose, la política del consenso, la política del centro, de la razón, no terminan primando la política de las pasiones y de los extremos. Ya veíamos ahí al señor Valdemar Cerrón de Perú Libre dejando abierta la posibilidad de que el partido de gobierno también apoye la vacancia presidencial. Después hacía algunos malabares, unas piruetas ahí con las palabras para decir que no había dicho lo que había dicho. Pero en este caso vemos cómo los extremos polarizados, cómo la política polarizante, podríamos decir, termina imponiéndose, termina marcando agenda en el país, y ante un presidente débil, el escenario, lo que puede pasar es indescriptible, Fátima. Hoy más que nunca no se puede predecir lo que tenemos enfrente en los siguientes meses, porque estamos ante un gobierno débil y estamos ante una oposición que toma este tipo de medidas radicales, extremas, como la única salida viable a esta situación de mala gestión en el gobierno.